voy a estar hablando hoy, el Salmo 25, 8 al 12, la segunda escuelita de Dios. Bueno y recto es Jehová, por tanto le enseñará a los pecadores el camino, la bondad y la rectitud de Dios hace que a los que Él salva los lleve a que conozcan por medio de sus enseñanzas el camino recto. Dios hace que los pecadores que Él salva sean guiados por el camino de la santidad. Observemos esta verdad. Dios mismo es condescendiente al ser maestro de los pecadores. Volvemos a repetir que cada creyente tiene el deber de permanecer en la escuela de Dios. En la escuela de Dios no tan solo Él enseña a los pecadores la doctrina, sino también el camino en el cual debe de seguir en esta vida. Qué gran enseñanza de Dios para los pecadores. Primero nos enseña que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, sino que además fuimos perdonados en su Hijo por su misericordia, para que después, al ser enseñados por su Espíritu Santo, no nos dejemos guiar por falsa doctrina, sino que crezcamos en sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso es que Dios nos manda a crecer en el conocimiento y la gracia. Pero si no estamos preparándonos en la escuela de Dios, ¿cómo defenderemos la verdadera doctrina de la verdad de Dios? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su cajera. Encaminará a los humildes por el camino de la rectitud. Estos sabrán discernir entre el bien y el mal, escogiendo siempre el hacer el bien. Por eso vivirán juntamente en relación con el prójimo. Dios les enseñará cómo caminarán por el mundo, esperando siempre en las bondades de Dios y su providencia. Los que se dejan conducir por Dios aprenderán de Él el camino a seguir, ya que fueron enseñados por Dios. Es un privilegio que Dios nos enseñe a nosotros los pecadores, ya que si nos dejara de enseñar, seguiríamos en nuestros antiguos caminos, sin santidad, sin hacer justicia, sin misericordia, sin piedad, sin amor y sin el perdón de nuestros pecados. Qué gran bendición que Dios mismo nos enseñe el camino. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Solamente Dios puede decir que los caminos de Él son misericordia y verdad, ya que cuando promete a los suyos, cumple lo que promete. Por eso cuando caminamos en sus sendas, caminamos en sus múltiples misericordias. Y cuando estamos en sus sendas, caminamos a la luz de su verdad. Y toda la misericordia y verdad se encuentran a los que guardan su pacto y su testimonio, por amor de su nombre. Oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. El pecado debe ser confesado, debe ser reconocido como uno que es pesado y que nos está consumiendo. Encontramos el uso de la fe al contrario de tener un espíritu legalista. Él se cree merecedor de ser perdonado por sus méritos, sin encontrar de que su gran pecado. Mientras que la fe puesta en acción reconoce que al ser pecador no tiene mérito en el mismo. Más bien busca la bondad de Dios y su misericordia, el cual es amplio en perdonar. Dios, al perdonar todos nuestros pecados, sean grandes o pequeños, se lleva toda la gloria. Y esto lo hace por amor de su nombre. Cada uno de nosotros, al haber incurrido en falta en contra de Dios, debemos de pedir perdón por nuestras faltas con un corazón adolorido para recibir gracia en el oportuno socorro. Tenemos que pedir perdón delante de Dios, que es inmensamente grande y todopoderoso.
es inmensamente santo, justo y bueno. Así que nuestros pecados deben ser inmensamente grandes. Y por ser grande nuestros pecados, el pecado se encuentra delante de la gran ira de Dios que reclama venganza. El pecado sin arrepentimiento se hace grande, ya que en nuestra conciencia cuán grandes son nuestras faltas. Por eso es que no podemos rebelarnos en contra de la palabra de Dios, que nos deja ver la gravedad de nuestro pecado, y eso lo hace muy grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Según la Escritura, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Veamos las cosas por las cuales los hombres son temerosos de Dios. Debemos ser temerosos porque Él es santo, porque Él es regente, el rey que gobierna el universo entero, porque Él es el todopoderoso, porque Él es el omnisciente, porque Él es recto y hace justicia. O sea, que Él da el pago según sea las obras de los hombres. Debemos de temer a Dios por la sabiduría. Nada se le escapa a su conocimiento. Debemos de temer a Dios por su omnipresencia. Los resultados de ser temerosos de Dios es que Él nos enseñará el camino que hemos de escoger. Cuando somos enseñados por el camino que hemos de escoger, nunca se podrá dejar bajo la dirección del cielo. Cuando Dios nos aparta en su camino, va alumbrando el camino por el cual debemos de transitar. Elegir el camino de Dios es la mejor elección que hayamos podido tomar. Todo creyente debe saber cuándo es el camino que Dios le está conduciendo. La voluntad nuestra debe estar sometida a la voluntad de Dios. Así estaremos siempre en su camino. Esa es la escuelita de Dios, en el que nos dice a nosotros cómo es Él y cómo somos nosotros. Así que no podemos caminar en nuestros propios caminos. Tenemos que caminar siempre en los caminos de Dios. El que es santo, es recto, es justo, es bueno, no tan solo bueno, Él es buenísimo, porque siempre nos ha bendecido en la grandeza de su gran poder y señorío. Y fuimos perdonados por medio de su Hijo, que fue sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por esa enseñanza en la escuelita de Dios. Hasta aquí mi exhortación, la segunda escuela de Dios. Señor le bendiga.